dar inicio al webinar del día de hoy. En primer lugar, agradecer la asistencia de todos los participantes en nombre mío y de Pablo del Campo, socio de CIF Abogados y jefe del área de reestructuraciones e insolvencia, y por mi lado en representación del Estudio Martinot Abogados. Este es el primer webinar que vamos a desarrollar de un ciclo de webinars relacionados con temas de interés regional para Latinoamérica, de cara, digamos, a los retos y a la nueva realidad que nos ha traído la pandemia del COVID-19, ¿no? Y lo primero, digamos, en ese contexto, es decirle que este primer webinar se relaciona con el Chapter 11, un tema de mucha actualidad, mucha cobertura mediática por una serie de razones, y quería compartir con ustedes que tanto CIF Abogados como Martinot Abogados, si bien asumíamos y pensábamos que este es un tema de interés y que iba a tener mucha, digamos, audiencia, estamos sumamente complacidos con la recepción que ha tenido esta convocatoria. Yo diría, duplicado la cantidad de inscritos y hoy día de asistentes que tenemos aquí en este webinar. Tenemos, además de audiencia de Perú y de Chile, que era lo esperable, tenemos audiencia de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de España. Así que tenemos un auditorio bastante internacional y eso nuevamente refleja, creo que, la idea de desarrollar este webinar fue una buena idea en términos de compartir algunas reflexiones sobre temas de interés para la región, no solamente para los países organizadores. En ese contexto, y cuando estábamos explorando la necesidad o la conveniencia de conversar un poquito sobre Chapter 11, fue que identificamos y nos pusimos en contacto con Pedro Jiménez y Andrés Mena, que son quienes nos van a acompañar el día de hoy en la exposición. Andrés y Pedro son dos profesionales sumamente reputados y con unas credenciales impecables en temas de derecho financiero, insolvencia, bankruptcy y, por supuesto, Chapter 11. Los dos son socios de la firma, son socios del área de Derecho Corporativo de la oficina de Nueva York, de Paul Hastings. Paul Hastings es una de las firmas internacionales también de mayor reputación y reconocimiento a nivel regional y global. Y digamos, es un verdadero lujo tenerlos aquí comentándonos sobre este tema y explicándonos sobre algunos detalles y algunos elementos de lo que implica el Chapter 11. Un poquito la lógica y la dinámica del evento. Básicamente, Pedro y Andrés van a traer una presentación que van a compartir con nosotros unos 30, 40 minutos. Luego de eso vamos a tener un periodo de Q&A para que los asistentes puedan, pues, plantear sus interrogantes y enriquecernos con lo que nos puedan contar Andrés y Pedro. Se habrán dado cuenta los asistentes que los audios y videos de los asistentes, nuevamente, están deshabilitados. Esto un poquito para facilitar la presentación de nuestros expositores. Y el chat también ha sido deshabilitado, y las preguntas y respuestas, que las pueden hacer en cualquier momento de la presentación, las pueden hacer en este icono que ven abajo en la barra de herramientas, denominado preguntas y respuestas. Pablo del Campo y yo las iremos recopilando durante la exposición, y en la sección de Q&A las iremos planteando para que Pedro y Andrés nos las puedan comentar. Sin más, los dejo a Andrés y Pedro y aprovecho para ponerlos ahí en pantalla y que los puedan conocer directamente. Y sin más, los dejo a ellos con el piso. Vamos a compartir el PowerPoint y nuevamente agradecerle a la audiencia, darles la bienvenida y agradecer a Andrés y Pedro por dedicar este tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias a ti y muchas gracias a ti y a tu equipo por organizar el webinar.
Como mencionó Fernando, yo soy un socio de Paul Hastings, residente en nuestra oficina de Nueva York y un miembro de nuestro equipo de reestructuración, específicamente viendo temas de reestructuraciones transfronterizas. Recientemente, nuestro equipo representa varios acreedores en procesos transfronterizos, incluyendo los procesos que se están viendo ahora de Avianca y de Puerto Rico, para nombrar dos. Si podemos ir a la próxima página de la presentación, por favor, página número 2. Como mencionó Fernando, el propósito de la presentación es para hablar sobre Chapter 11, pero quería, dando un poquito de contexto y hablando de los dos capítulos principales del Código de Insolvencia de los Estados Unidos, tenemos el capítulo 7, que rige las liquidaciones de las empresas o de individuales. Y está el capítulo 11, que está diseñado principalmente para la reestructuración o rehabilitación de empresas en dificultades. Tenemos básicamente tres tipos de reestructuraciones que se pueden ver bajo un proceso en capítulo 11. Está la reestructuración de lo que se llama el lado derecho del balance. Estas entidades que tienen un problema con el pasivo, tienen muchas deudas o vencimientos de sus deudas en periodos cortos. También existe la reestructuración, lo que se llama el lado izquierdo del balance, que es básicamente la entidad o la empresa se encuentra con un problema con sus operaciones. Y también tenemos casos, especialmente durante los últimos 3 o 4 meses con el virus COVID-19, que se ven las empresas que están teniendo problemas con los dos lados. Tenemos ya empresas que antes del virus COVID-19 se encontraban con deudas muy altas, y con el impacto que ha tenido el virus en las operaciones del deudor, se han tenido que encontrar entrando en un proceso en capítulo 11 para intentar de reestructurar su negocio y proteger el valor de sus activos. Si podemos ir a la próxima página, por favor. ¿Quién es elegible para comenzar un proceso bajo capítulo 11? La mayoría de las empresas son elegibles. Importante, y en contraste a otros sistemas de insolvencia, no es necesario que la empresa demuestre insolvencia. Nada más la intención de utilizar el capítulo 11 para poder reestructurar o reorganizar su negocio y sus deudas. Hay algunas entidades que no son elegibles para comenzar un proceso bajo capítulo 11 porque están sujetas a otros esquemas regulatorios estatales o federales, y ahí en la página 3 la mencionamos. Están los bancos, las compañías de seguro y las casas de bolsa. Importantemente, y como vemos ahora en el proceso de Avianca y de LATAM, el sistema o el proceso de capítulo 11 no es nada más para empresas o entidades que se encuentran en los Estados Unidos. Es un proceso que se puede utilizar por las entidades extranjeras. Las entidades extranjeras son elegibles para comenzar un proceso bajo capítulo 11, siempre y cuando la entidad extranjera tiene activos en los Estados Unidos. Y importantemente, no hay ningún tipo de límite en la cantidad de activos que tiene que tener la empresa para poder comenzar un proceso bajo capítulo 11. Y como mencioné, tampoco es necesario que la entidad demuestre que está en insolvencia para poder comenzar un proceso. Déjame interrumpirte un segundo ahí, Pedro. Sí. Una de las cosas muy favorables que resulta del hecho de que entidades extranjeras se puedan someter a un capítulo 11 en Estados Unidos es que obviamente le dan al deudor una gran habilidad para usar todas las cosas positivas que con respecto al deudor tiene el capítulo 11. Muchos deudores miran a la jurisdicción del capítulo 11 como una alternativa mediante la cual la legislación norteamericana les puede dar más flexibilidad y más habilidad para conseguir sus últimos resultados que está buscando, que la que le puede dar una jurisdicción local. Y eso se aplica ciertamente en Latinoamérica como se aplica en Europa. Si podemos ir a la próxima página, por favor.
Un concepto muy importante de un proceso bajo capítulo 11 es que la junta de directores, la administración de la empresa continúan operando el negocio durante el proceso de capítulo 11. No existe el concepto de que automáticamente entre un administrador o un trustee a llevar a cabo el negocio del deudor. El pensamiento por cual se mantiene en control de la empresa, la junta de directores y la administración, es pensando que esas son las personas que están más capaces de poder llevar a cabo una reestructuración exitosa de la empresa. Existen la posibilidad de que el deudor puede ser reemplazado por un administrador o un trustee, y en la página 4 damos algunos ejemplos. Si existe fraude, deshonestidad, incompetencia o incumplimiento grave durante el proceso. Quiero dejarles saber que son términos que son bastante difíciles para un acreedor establecer, y la mayoría o la gran mayoría de los procesos es la junta de directores y la administración del deudor que llevan a cabo el proceso de capítulo 11 para la empresa. Si podemos cambiar a la próxima página, por favor. ¿Cuáles son los otros actores en un proceso bajo capítulo 11? Primero que nada, tenemos el comité oficial de acreedores sin garantía. Es un comité que es nombrado oficialmente por el fiduciario de los Estados Unidos y tiene un papel muy importante en el proceso. Su cargo es representar los intereses de todos los acreedores sin garantía. Este comité es compuesto por una combinación de los mayores tenedores de diferentes tipos de reclamos sin garantía. También otro actor principal en el proceso, y algo que se ve mucho más hoy en día, son lo que se llaman comités ad hoc. Son comités que se formalizan informalmente. Varios grupos de acreedores tienen el derecho de organizarse para tener una voz en el proceso. Muchas veces se ven grupos de bancos o grupos de bonistas organizándose para tener una voz en el proceso e intentar de proteger sus intereses en la reestructuración del deudor. El que hayamos puesto los comités ad hoc en el último punto y el que usemos la palabra informalmente no significa que los ad hoc sean comités menos importantes. Los ad hoc son comités que pueden llegar a ser extraordinariamente importantes en una reestructuración porque pesan no por el hecho de que sean formales o informales, sino que por el hecho de que representan usualmente cantidades grandes de pasivos. Y como tal, y como vamos a ver después, su concurrencia a un plan va a ser necesaria porque van a tener la habilidad de influir los votos y de votar ellos directamente. Como tal, estos comités ad hoc tienden a ser sumamente importantes en cualquier reestructuración. Si cambiamos a la próxima página, por favor. Y nos quedan dos actores principales más en el proceso. Tenemos el tribunal, cual tiene a su cargo aprobar varias aplicaciones y determinaciones durante el proceso de capítulo 11 para el deudor. Es el que va a aprobar si el deudor quiere obtener financiamiento durante el proceso, si quiere vender activos durante el proceso. Es el órgano que va a aprobar el plan de reestructuración del deudor. Obviamente tiene una parte muy importante durante el proceso. Y finalmente también tenemos el fiduciario de los Estados Unidos, que es un órgano del Departamento de Justicia. Parecido al comité oficial, el fiduciario de los Estados Unidos presta el rol de watchdog en el proceso para estar seguro que el deudor está cumpliendo con todas sus obligaciones adentro de lo que es el proceso de capítulo 11. Es de notar que ese fiduciario, a veces lo llamamos síndico también, no es un interventor, es literalmente alguien que está supervisando la quiebra en el interés del público en oposición a ser
un interventor o una persona que está entrometida en la administración del fallido. Vamos a la próxima página, por favor. Hay dos maneras en cuales se puede empezar un proceso bajo capítulo 11. Existe lo que estamos viendo en el ejemplo de Avianca y LATAM Airlines, que los dos han comenzado un proceso voluntario. En un proceso voluntario, el deudor selecciona el lugar del caso basándose en el estado de incorporación o la ubicación de los activos principales o lugar principal de sus negocios. También existe la posibilidad que 3 o más acreedores comiencen un proceso involuntario. Importantemente, para empezar un proceso involuntario, los acreedores tienen que probar que generalmente el deudor no está cumpliendo con sus obligaciones. Pero vamos a la próxima página. Gracias. El comienzo de un proceso voluntario genera lo que se llama la suspensión automática. Es una orden judicial que pasa automática al instante que se comienza el proceso bajo capítulo 11. Y es una herramienta muy importante para el deudor, para tener un espacio, un periodo para poder intentar de comenzar las negociaciones con sus acreedores, intentar de llevar un plan de reestructuración consensual. Por el tipo de acciones que están cubridas por la suspensión automática, tenemos el inicio o continuación de todas las acciones legales contra el deudor, la ejecución de una sentencia contra el deudor o su propiedad, cualquier acto para obtener posesión o ejercer control sobre la propiedad del deudor, cualquier acto para crear, perfeccionar o hacer cumplir un derecho de retención contra la propiedad del deudor, o cualquier acto para cobrar, evaluar o recuperar un reclamo de anterior a la quiebra contra el deudor. Algo importante, la suspensión automática aplica a nivel mundial contra todos los acreedores del deudor. Hay una limitación práctica que existe cuando el acreedor no tiene activos en los Estados Unidos. Como han visto en el caso de LATAM, el deudor en ese caso tiene la habilidad de utilizar un proceso transfronterizo en países donde tiene activos o negocios que tiene que proteger e intenta utilizar un proceso transfronterizo para proteger contra acciones que acreedores pueden intentar de tomar en esos países. Pero la suspensión, por lo menos en el proceso de capítulo 11, existe a nivel mundial. El problema... Sí, Andrés. Y una de las cosas que van a escuchar decir a los abogados norteamericanos, especialmente a clientes latinoamericanos, es que la existencia de la suspensión automática en Estados Unidos es un problema para cualquier persona que tenga propiedad en Estados Unidos. No es necesario tener intereses norteamericanos fuera de eso, estar sujeto a la jurisdicción norteamericana. Y eso incluye cosas como ir a los tribunales locales. Si una persona, por ejemplo, piensa de que quiere ejecutar un pagaré en un tribunal en un país latinoamericano, por ejemplo, a efectos de suspender la prescripción, eso es un problema bajo la suspensión automática. Y un tribunal en Estados Unidos lo va a mirar con ojos extremadamente desfavorables. Y si uno tiene activos en Estados Unidos, es posible que el tribunal trate de sancionarte haciéndose de parte de esos activos, te multe o de alguna otra manera haga respetar la suspensión automática. Es un tema muy importante para los acreedores locales. Vamos a la próxima página, por favor. Otra herramienta muy importante que tiene el deudor es el concepto de las órdenes de audiencia del primer día. Lo que significa eso es básicamente aplicaciones presentadas por el deudor para sostener su negocio y operaciones durante el proceso de capítulo 11. Incluyen aprobar el financiamiento de lo que se llama DIP, Debtor in Possession Financing, autorizar el pago de los reclamos de empleados por salarios y beneficios previos a la competencia, autorizar el pago de otras reclamaciones de anteriores a la quiebra
que son necesarias para que la regulación tenga éxito. Autorizar el uso continuo del efectivo y las cuentas bancarias del deudor, y también otras medidas críticas para evitar un impacto negativo al negocio, al deudor durante el proceso. ¿Por qué no vamos a la próxima página? Gracias. Sí, en una quiebra, obviamente, todavía hay que pagar cosas, y especialmente si el deudor está en operaciones, como es la idea que esté durante un capítulo 11, la liquidez va a seguir siendo un problema durante el capítulo 11, y como tal, la ley contempla este mecanismo llamado DIP, el Debtor in Possession Financing. La idea es que el mercado tenga los incentivos a efectos de contribuir en forma de endeudamiento adicional, liquidez al deudor. En un procedimiento que puede tardar bastante tiempo, un DIP puede durar entre cualquier parte entre 1 mes y 3 años, obviamente el mercado no va a contribuir liquidez si no estima de que va a ser repagado. Y como tal, el código crea un montón de herramientas que facilitan la obtención de ese financiamiento. La primera y más fácil es obviamente el hecho de que los pagos debidos bajo un financiamiento, el interés y el capital, los gastos asociados, los gastos de abogados asociados con el DIP, tienen lo que se llama una superprioridad y son considerados como gastos administrativos del procedimiento que tienen que ser pagados antes que cualquier otro gasto. Nótese, por ejemplo, que acá estos gastos se pagarían antes incluso que ciertas obligaciones a los trabajadores. Es una prioridad sumamente seria y muy efectiva. Como promesas de pago rara vez son suficientes, el código también crea derechos reales, literalmente gravámenes ejecutables contra terceros, a efectos de garantizar el DIP. Uno puede encontrar distintos tipos de gravámenes con distintos requisitos y distinta dificultad para ser aprobados, dependiendo de los derechos de otras personas. En general, lo más fácil es garantizar un DIP con activos que no están gravados, con cosas que no están sujetas a gravámenes. Y una de las cosas que los abogados, cuando representamos a un deudor, hacemos primero, es mirar aquellos activos que nos puedan servir para levantar más deuda. Lo segundo que uno puede hacer, obviamente, es ir segundo y ir en un rol subordinado a aquellos intereses que ya existen. Y lo que también uno puede hacer es ser superior a gravámenes que ya existen. Piensen eso. Uno, como acreedor en un DIP, puede saltarse la fila y ponerse adelante de acreedores reales. La ley autoriza hacer eso solamente cuando existe la idea de que los acreedores existentes quedan adecuadamente protegidos. La expresión es literalmente adequate protection. Es un término indefinido y razonablemente vago que en general ha sido interpretado como el colateral que existe es en exceso de las deudas reales que existen. En el mejor ejemplo, ¿cierto? Si uno tiene deudas por 500 millones y el colateral vale 1.000 millones, hay 500 millones de dólares donde alguien puede entrar en una posición senior con respecto a ese colateral a efectos de apoyar ese DIP. ¿Y podemos pasar a la siguiente slide, por favor? Andrés, déjame añadir un concepto más respecto al DIP financing. El acreedor que está prestando el DIP financing, igual que el comité de acreedores oficial, igual que un comité ad hoc, tiene una voz súper alta en el proceso y a través del financiamiento DIP tiene mucho control sobre exactamente el paso que va a tomar el deudor en intentar de llegar a una reestructuración exitosa. Igual tiene una voz muy alta en cuánto tiempo le van a dar al deudor para intentar de llevar una reestructuración exitosa. En el sentido de quiénes son los actores principales, el acreedor que presta el DIP tiene una de las voces más altas en el proceso. En el contexto de financiar el DIP, el deudor puede continuar utilizando lo que se llama el non-cash collateral. En otras palabras, el deudor puede tomar sus activos que no sean dinero en efectivo a efectos de dar garantías a sus acreedores DIP. La fórmula, como ya lo discutimos, es la protección adecuada. Y como en general utilizar activos no disminuye severamente el uso de esos activos, no todos los activos obviamente son iguales, pero en general eso suele funcionar así, es razonablemente fácil obtener aprobación para esa clase de colateral con respecto a un DIP.
El cash collateral, que consiste básicamente en darle a un acreedor derechos sobre el efectivo del deudor en apoyo del DIP, está sujeto al mismo estándar, protección adecuada, pero como el efectivo obviamente se consume, los tribunales tienden a mirar el uso del cash collateral con un poco más de reticencia. Suele terminar requiriendo algún grado de consentimiento de los deudores preexistentes, porque usualmente esos tienen algún derecho sobre el efectivo, pero ciertamente es algo que se puede obtener y se puede usar en el contexto de un DIP. Si quieres pasar a la siguiente slide, por favor. Déjame seguir el punto de otras herramientas que tiene el deudor para intentar de llegar a una reestructuración exitosa. El deudor puede rechazar contratos que ha decidido que son gravosos. La ventaja de ese derecho es que puede salir de esos contratos y dejar la contraparte del contrato con un reclamo de daños que resulta en una reclamación sin garantía. El deudor también puede asumir contratos que considera que tengan mucho valor para el negocio. Tiene el derecho de rechazar convenios colectivos para intentar de manejar sus gastos en respecto a sus empleados, y tiene la capacidad de vender activos de forma gratuita y sin reclamos, gravámenes y hipotecas. Algo obviamente muy importante en tratar de agrandar el valor del deudor durante el proceso. ¿Por qué no vamos a la próxima página, por favor? Respecto a la preparación del plan de reestructuración y las negociaciones en su respecto, la compañía y sus asesores financieros preparan la proyección del futuro de la compañía reorganizada, incluyendo los ingresos, los gastos y el flujo de efectivo. El plan identifica la viabilidad de la empresa reorganizada, la capacidad para pagar las deudas que serán asumidas por la empresa reorganizada. Igual el plan de negocios también utiliza como base para preparar el valor empresarial del deudor. Un concepto muy importante durante el proceso bajo capítulo 11, el deudor tiene el derecho de presentar su plan de reestructuración, y ese derecho lo tiene nada más que el deudor durante los primeros 4 meses del proceso, y esos 4 meses se pueden extender hasta 2 años si el deudor está presentando que está avanzando en sus negociaciones con los acreedores a llegar a un plan de reestructuración exitoso. En muchos casos grandes y complejos, este periodo de 4 meses es entendido por todas las partes que va a ser extendido, y muchas veces el total de los 2 años para darle al deudor toda la oportunidad de ser el único actor que puede presentar un plan de reestructuración. Andrés, ¿querías decir algo? La idea es que nadie conoce el negocio como el deudor, y la ley reconoce que el deudor debiera tener la protección de la exclusividad a efectos de plantear cómo quiere reorganizarse, y que no puede estar compitiendo con 10 acreedores que al mismo tiempo presentan planes alternativos. Simplemente no es eficiente. Y en la medida en que el plan esté avanzando y haya negociaciones en que haya avance y estén prosperando, el tribunal va a reconocer y va a extender esa exclusividad hasta por 2 años. Vamos a la próxima página, por favor. Diferente a otros procesos, el reconocimiento de créditos es algo que ocurre mucho más tarde en el proceso de capítulo 11. En muchos procesos, especialmente en compañías grandes con procesos complejos, ese proceso no empieza por meses, tal vez 6 meses o más, después que ya comenzó el proceso. Y la razón por eso es intentar darle al deudor la oportunidad de empezar a negociar con sus acreedores, intentar de sostener el negocio
y ya cuando se ha sostenido y nivelado el negocio, entonces el deudor puede empezar el proceso de entender y reconocer exactamente cuáles van a ser las reclamaciones que se van a tratar a través del plan de reestructuración. Existe el concepto de la orden de fecha límite. El proceso establece una fecha límite en la cual las pruebas de reclamo o verificaciones de créditos deben presentarse ante el tribunal. El proceso es bastante simple en el sentido de que se proporcionan los métodos de notificación que el deudor debe dar para informar a las partes interesadas de la fecha límite. Un concepto muy importante: si el acreedor no presenta un reclamo antes de la fecha límite, suponiendo que el acreedor fue notificado, el reclamo se extingue y no se puede hacer cumplir contra el deudor. ¿Por qué no vamos a la próxima página? Identificación del valor disponible no nada más para los accionistas, pero para los acreedores también. En realidad tenemos 3 diferentes tipos de valor, cuales se añaden para ver exactamente qué representa el valor total de la empresa. Tenemos el valor de la empresa, tenemos también causas patrimoniales que tiene el deudor, y otros derechos de recuperación que el deudor tiene contra terceros. Dependiendo exactamente de lo que estaba ocurriendo durante los 90 días a un año antes del comienzo del proceso, esos derechos contra terceros pueden tener un valor que puede recuperar el deudor y agrandar el valor que se puede distribuir a todos los acreedores. Vamos a la próxima página, por favor. Respecto al plan de reorganización, de reestructuración, se separan todos los reclamos y los intereses de capital en clases que van a ser sustancialmente similar, pero no, importantemente, no tienen que ser todas clasificadas en una clase. Por ejemplo, vas a ver que en los planes de reestructuración, en capítulo 11, no tienen nada más que una clase de acreedores con garantía y otra clase de acreedores sin garantía. En muchos casos se ven que un plan tiene varias subclases de créditos con garantías. Igual se ven muchas subclases de créditos que no tienen garantía. Y el deudor tiene mucha discreción en exactamente cómo va a diseñar el plan de reestructuración. El plan determina el tratamiento relativo requerido para cada clase. Tiene obviamente que cumplir con la regla de prioridad absoluta y asigna el valor disponible para cada clase respecto a la cascada de pagos según las prioridades relativas en el Código de Insolvencia. Vamos a la próxima página, por favor. Obviamente, el deudor comienza el proceso pensando que va a poder llegar a un acuerdo consensual con sus acreedores. Tiene la ventaja de que un plan consensual, muchas veces el periodo en el cual el deudor se encuentra en capítulo 11 en el proceso es mucho menos. Igual es un proceso que tiene menos gastos para la masa. Pero también existen casos en cuales el deudor puede utilizar lo que se llama el cram down. El cram down es básicamente el proceso que puede utilizar el deudor para llegar a un acuerdo con varias clases o una clase de acreedores, intentar de forzar ese plan en respecto a clases que no están aprobando y rechazan el plan. Vamos a la próxima página, por favor. Permiso. Votación de un plan de reorganización. Cada clase tiene la oportunidad de participar y votar en el plan. Los requisitos son que la clase se determina por 2/3 de la cantidad
de votos en la clase y por más de mitad del número de votos. Como estábamos explicando, también el plan puede utilizar el cram down respecto a todas las clases que no votan en favor del plan. Los acreedores tienen dos protecciones en respecto al cram down. La primera es la regla justa y equitativa, en cual los deudores con preferencias deben recuperar antes de los deudores sin preferencias. Igual, el plan no puede discriminar injustamente contra esa clase de acreedores. Vamos a la próxima página, por favor. En respecto a confirmación de un plan de reestructuración, incluso cuando un plan ha sido aceptado por el número requerido de acreedores, el tribunal tiene el derecho separado de confirmar, aprobar el plan. Los requisitos sustantivos importantes para la confirmación del plan incluyen: el plan debe ser factible, que significa que no es probable que la compañía o el deudor tenga que comenzar otro procedimiento bajo Chapter 11, lo que se llama un proceso bajo capítulo 22. A cada acreedor tiene derecho de recibir al menos tanto valor como recibe bajo una liquidación, bajo un procedimiento en capítulo 7. Si una clase de acreedores garantizados rechaza el plan debe dar valor de la clase al menos igual al valor de la garantía del acreedor. Y si una clase de acreedores no garantizados rechaza el plan no puede distribuir ningún valor a las clases inferiores o junior a esos acreedores. Vamos a la próxima página, por favor. Déjame hacer esto porque veo quiero una explicación. Emergencia como en salir, como en emerger, no como en urgencia. Uno emerge del Chapter 11 cuando el plan es confirmado por el tribunal, lo que obviamente presupone que ha sido aprobado por los acreedores. Los planes son, como en la mayoría de los países, efectivos contra todo el mundo. Pese a que uno no haya participado en el proceso, terceros y todas las personas y en general todo el mundo queda vinculado por las disposiciones de este plan. Todas las deudas anteriores se pagan o se satisfacen de acuerdo con los términos del plan. El plan obviamente puede tener excepciones, pero usualmente uno trata de descargar o satisfacer la mayor cantidad de obligaciones y reemplazarlas por nuevas obligaciones. El deudor ocasionalmente emerge como una nueva persona, literalmente. Se llama deudor nuevo y si bien hereda todos los derechos y obligaciones que tiene el plan, su vida anterior queda básicamente extinta, queda en el ámbito de la quiebra. Y obviamente recupera por completo el manejo de sus propios negocios cuando eso ocurre y no tiene que volver a la supervisión del tribunal o del fiduciario. Importantemente, como las deudas que existían antes del comienzo del proceso son descargadas, ningún acreedor puede intentar de cobrar esa deuda y el deudor tiene el derecho de enforzar el plan que ha sido aprobado a través de una orden firmada por el tribunal. Creo que estamos listos. Podemos pasar a preguntas si quieres. ¿Quieres manejar esto, Fernando? Gracias, Andrés. Pedro, sumamente ilustrativo y quiero decirles que de hecho ya hemos recibido preguntas durante el transcurso de la presentación. Reiterar a los participantes que las preguntas pueden hacerlas a través del icono que está en la barra de herramientas abajo de la pantalla, que se denomina preguntas y respuestas. Nosotros se las vamos a hacer llegar a Andrés y Pedro para que ellos las puedan responder. Pablo, empiezas tú con la primera pregunta.
Ok, Fernando, sí. Bueno, como decías tú recién, hemos recibido varias preguntas. Intentaremos, ojalá, poder en estos momentos abordar la mayor cantidad posible y de lo contrario, como dice Fernando, serán transmitidas a Pedro y a Andrés también para que ellos tomen conocimiento de ellas. Partiendo por la primera, que la voy a intentar juntar también con otra más que vienen dentro de las preguntas que han hecho. La pregunta es que, siendo que las empresas extranjeras puedan acogerse al capítulo 11 al tener activos en Estados Unidos, ¿cuán vinculantes son estas reglas para los acreedores que se encuentran domiciliados en países latinoamericanos o en otros países y que no necesariamente tienen presencia en Estados Unidos? Y eso, vincularlo también a cómo pueden también acreedores extranjeros hacerse parte en estos procesos de capítulo 11, de acuerdo a la legislación norteamericana. Bueno, ¿por qué no empezamos con la segunda pregunta primero? Respecto de cómo se hace un acreedor extranjero parte del proceso, es fácil, va a tener básicamente dos obligaciones. Puede aparecer a través de un abogado en el proceso. Ese abogado se hace cargo de representar al acreedor en respecto a sus intereses y su reclamación en el proceso. Y segundo sería la presentación de su reclamación en el proceso. En respecto a la primera pregunta, que es algo que estamos viendo ahora en respecto a Bianca y Latam, en que tenemos dos empresas que obviamente están encontradas en países en el extranjero, han comenzado un proceso bajo capítulo 11. Lo que estamos viendo, existen dos diferentes opciones para el deudor bregar con el caso en cual se encuentra que tiene uno más acreedores que en realidad no tienen contactos, no tienen una presencia en los Estados Unidos. Y una manera es el deudor consigue la autorización de la corte para poder pagar a ese acreedor, porque no tiene otra manera en cual bregar con ese acreedor y que ese acreedor no intente de comenzar un proceso o una demanda contra el deudor en el extranjero. Y segundo, si existe la posibilidad, y hemos visto en las últimas semanas que la TAM utilizó este concepto, se puede comenzar un proceso transfronterizo en varios países donde el deudor tiene activos para intentar de proteger esos activos de la demanda o ejecución por un acreedor que se encuentra en el extranjero. Excelente, Pedro. Y hay una repregunta, permíteme, Pablo, solo un segundo. Sí. ¿Qué hay con las subsidiarias? ¿No? Porque, claro, hablamos del deudor y por lo menos en el Perú el deudor es el deudor y la subsidiaria es distinta, ¿no? Entonces, si hablamos del caso de una compañía que se acoge un Chapter 11, claramente la visión de la regulación de Chapter 11 es que se suspenden las obligaciones de esa compañía, los activos de esa compañía no se pueden ejecutar, los acreedores tienen que comparecer al proceso de Chapter 11, hay la discusión sobre los activos que están fuera de Estados Unidos, cómo es que se hace efectiva la suspensión, pero ¿qué pasa con las subsidiarias y los activos de las subsidiarias y los acreedores de las subsidiarias? El Chapter 11 funciona contra quien sea deudor, y cuando uno presenta su moción, usualmente uno la presenta en representación de la compañía principal, y usualmente todas las subsidiarias, no necesariamente todas las subsidiarias, depende de la posición de capital de cada una de ellas y de la estrategia que tenga el deudor. Pero, por ejemplo, en el caso de Latam presentó su Chapter 11 con respecto a su matriz y con respecto a la mayoría de sus subsidiarias, no a todas. Entiendo que hasta hoy todavía, por ejemplo, no han presentado solicitudes de insolvencia con respecto a sus filiales brasileras. Y creo que también las argentinas, creo que las dos están afuera hasta este momento. Es un tema de quién postula al capítulo 11. Deudores son solo aquellos que uno pida que sean deudores, y uno usualmente pide que sean deudores basado en si tienen garantías u obligaciones que uno quiera lidiar con ellas en el capítulo 11. Una decisión un poco estratégica por parte del deudor. Y lo que puede ser parte de esa estrategia, si se encuentra en una situación en cual hay algún acreedor que empieza un proceso o una demanda contra una subsidiaria que no es parte del proceso,
el deudor, la compañía matriz, siempre tiene el derecho de comenzar un proceso respecto a esa subsidiaria. No es como tenemos un chance de comenzar el proceso y si no es parte de ese proceso no se puede empezar un proceso después. Se ven situaciones en cual el deudor determina, bueno, originalmente no fue parte del proceso, la estrategia para esa subsidiaria no funcionó, ahora voy a hacer la parte del proceso y comenzar un proceso respecto a esa entidad. Correcto. Pablo, ¿tomas la siguiente pregunta? Estás en mute, Pablo. Sí, perdón. Han preguntado respecto de cuál sería la situación de una empresa que se quiera acoger un capítulo 11 respecto de, o en el evento en que haya hecho traspaso de bienes con anterioridad. ¿Hay un plazo, así como existe en Chile también, periodos sospechosos, digamos, de traspaso de bienes? ¿Y cuáles serían las sanciones que eventualmente podría ser objeto de dicha empresa en el evento de que se descubra que ha generado, digamos, una transferencia de sus activos en un periodo determinado antes de presentar el proceso en Chapter 11? Existen dos periodos importantes durante un proceso de Chapter 11. Primero existe el periodo de transferencias que son preferential, que dan preferencia a un acreedor respecto a otros acreedores. Por ejemplo, el deudor le paga a un acreedor algo que le debía y ese pago se hace durante los 90 días antes de que se comience el proceso. Si esa transferencia, esa preferencia le permite a ese acreedor recibir más de lo que reciben los otros acreedores, el deudor tiene el derecho de tratar de recuperar esa transferencia. Esa es la primera. La segunda son transacciones que se consideran fraudulentas y no es fraudulente nada más teniendo la intención de que la transacción es fraudulenta, pero que la otra parte de la transacción, la contraparte, no pagó suficiente por el valor de lo que transfirió, lo que vendió el deudor. Por ejemplo, vamos a decir en el ejemplo de Latam Avianca, que se vendió un avión durante el periodo de 2 años antes de que se comenzó el proceso. Avianca tiene el derecho, si no pagó suficiente en valor o no recibió, suficiente en valor por esa venta, puede comenzar un proceso para recapturar la diferencia en valor de lo que no recibió. Un ejemplo sencillo, si el avión tenía un valor de $100 y Avianca recibió 50, puede intentar de poner una demanda contra esa contraparte para recibir el valor de los 50 que no recibió por parte de la transacción. Son los dos tipos de transacciones que más se ven en un proceso. Excelente, excelente. Gracias, Pedro. Vamos a seguir con las preguntas. Quiero decirle a los asistentes que hasta ahora hay 37 preguntas. Aparentemente necesitaríamos hacer más de un webinar para atender todas estas preguntas y evidentemente el tiempo es escaso, no vamos a poder, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para aprovechar el tiempo que nos queda, pero muy probablemente no vamos a poder absorber todas, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice, entendiendo que Estados Unidos utiliza en general las disposiciones sobre insolvencia transfronteriza de la ley modelo UNCITRAL, y esa ley modelo autoriza al acreedor local a ejercer acciones individuales para mantener la vigencia del crédito, interrumpir prescripciones, por ejemplo, e incluso solicitar la quiebra local, ¿por qué el juez del Chapter 11 sancionaría a este acreedor local que tenga activos en Estados Unidos? Pedro, ¿puedo tratar esa? You want to go first? Okay. Porque violenta el automatic stay. Porque la teoría del código norteamericano, aparte de lo que diga UNCITRAL, es que la quiebra se va a radicar y las acciones principales van a ocurrir acá. Y que si hay necesidad para que alguien ejerza procedimientos locales, por ejemplo, porque quiere interrumpir la prescripción, no puede hacerlo independiente de lo que esté ocurriendo en Estados Unidos. Y como tal, si alguien, por ejemplo, se llegara a encontrar en esa situación,
sería una buena idea si está preocupado del efecto en Estados Unidos, ¿cierto? Si es alguien que no tiene nada en Estados Unidos, probablemente simplemente Estados Unidos no va a poder hacer nada al respecto. Pero si hay algo que puede hacer al respecto, uno debería pedirle permiso a la Corte. Y uno viene en Estados Unidos y le dice al tribunal, dame permiso para presentar una demanda al solo efecto de interrumpir la prescripción. En el caso de la prescripción, además, está el concepto de que frecuentemente uno entra en un contrato con el deudor a efectos de interrumpir contractualmente la prescripción. Uno literalmente se pone de acuerdo, vamos a considerar la prescripción interrumpida en el intertanto. Y obviamente hay jurisdicciones extranjeras donde el solo hecho de que se presente la quiebra en Estados Unidos también interrumpe la prescripción. Es una pregunta de derecho local. Sí, el concepto grande en este respecto es que el tribunal que está llevando a cabo el proceso quiere ser el único tribunal al cual se presentan demandas en respecto a ese deudor. No se quieren que acreedores empiecen a comenzar demandas o tratar de ejecutar contraactivos del deudor en otras partes, incluyendo partes en el extranjero. Andrés está correcto. La práctica sería que un acreedor, si quiere tener el derecho de comenzar un proceso contra el deudor en el país extranjero, debe primero ir a la Corte americana, al Tribunal americano, para pedir permiso para comenzar ese proceso. ¿Tienes una pregunta más, Pablo, por ahí? Hay varias preguntas. Otra, que como dices tú, ya vamos en más de 40 preguntas. Sí, requeriríamos bastante tiempo, la verdad, para Pedro y Andrés para poder contestar, pero todavía nos queda algo de tiempo. Hay una pregunta que dice relación con la posibilidad de que, o qué pasaría, o si se puede, que una empresa que está solicitando un Chapter 11 en Estados Unidos, al mismo tiempo tenga o pueda generar algún tipo de presentación o solicitud de inicio de un procedimiento concursal en su respectiva jurisdicción. Entiendo que finalmente parte de la metodología o de las consecuencias que genera la solicitud de Chapter 11 en Estados Unidos es que dicha empresa puede posteriormente, así como ya lo hizo Latam acá en Chile y también entiendo que ya lo he hecho en Colombia, pedir el reconocimiento de este proceso concursal que se ha iniciado en este caso en Estados Unidos. Pero, sin perjuicio de eso, ¿podría darse la dualidad de que se tramitara independientemente dos procesos de Chapter y por otro lado concursal directamente? Sí, Pablo, existe la posibilidad de eso. Hemos visto casos que se llaman procesos paralelos, en cual el deudor comienza un proceso en un país, comienza un proceso bajo capítulo 11 en los Estados Unidos. Y la razón por cuál es en diferentes países no existe la posibilidad de que la Corte de la Extranjera reconozca el proceso bajo Chapter 11, bajo capítulo 11, y el deudor entonces lo que hace es que divide sus acreedores entre dos clases, la clase que sí va a estar cubrida por el proceso bajo Chapter 11 y bajo el proceso en el extranjero, y comienza dos procesos a la misma vez. Sí existe, y hemos visto que los jueces se hablan uno con el otro para intentar de coordinar exactamente de qué va a hacer cargo el proceso bajo Chapter 11 y que se va a hacer cargo el proceso que está abierto en la Corte en el extranjero. Y hace mucho sentido desde la perspectiva del deudor, ¿cierto? El deudor quiere en efecto asegurarse protección que sea real, en oposición a una protección meramente ilusoria que le puede dar una jurisdicción como Estados Unidos, donde no necesariamente va a tener la mayoría de sus activos o la mayoría de sus acreedores. Correcto, clarísimo. Una pregunta más aquí, estoy agrupando unas 3 preguntas para hacer uso eficiente del tiempo. Se refiere a las clases de acreedores y a los comités, ¿no? La primera pregunta es, digamos, las diferentes clases o subclases de acreedores o créditos, ¿quién las define? Durante el tiempo que la empresa está preparando su plan, ¿cómo lo hace negociando con los acreedores, con los comités? ¿Van por caminos independientes? ¿Cómo se relaciona el comité de unsecured creditors con los acreedores que tienen garantía?
de repente ahí explicar, creo yo, que es la dinámica entre cómo se categorizan los acreedores en el proceso, en el plan, y cómo interactúan en la negociación, ¿no? El deudor al principio tiene el derecho de clasificar las reclamaciones como piensen que es la manera más estratégica para tener un plan exitoso. Hay algunas reglas y obviamente créditos con garantía tienen que ser clasificados diferentemente que créditos sin garantía. Pero más de eso, al fin del día, el deudor tiene mucha discreción en exactamente cómo diseña su plan de reestructuración. Sí, algunas veces va a ser en respecto con negociaciones con acreedores. Diferentes acreedores, como hablamos Andrés y yo antes, van a tener una voz alta en ese proceso. Y parte de esa negociación va a ser exactamente cómo se va a clasificar esas reclamaciones o ese acreedor. Pero en general, el deudor va a tener la discreción de diseñar su plan como quiera. Pablo. Sí, seguimos. A ver, tenemos otra pregunta, que esta quizás puede ir más dirigida a Andrés, en términos de que, ¿cómo ves tú, Andrés, o qué mejoras podrían eventual darse en la legislación de insolvencia en Chile para facilitar finalmente el éxito de los procesos de reorganización de empresas, considerando que la ley americana, y especialmente, ¿qué ventajas le ves tú al capítulo 11 en relación a lo que es nuestra ley acá en Chile de reorganización? Muchas gracias por la pregunta. Y la pregunta es en un muy buen tiempo, porque obviamente todos nos hemos vuelto expertos en la ley de reestructuración chilena. Básicamente, cosas que uno ha visto como pequeños problemas en la aplicación transfronteriza del capítulo 11 es, primero, de que se requiere una acción judicial. La suspensión de procedimientos contra el deudor, la protección de la suspensión automática, no ocurre por el solo hecho de presentar un Chapter 11 por una empresa chilena, requiere ir a un tribunal chileno, lo que significa de que uno pierde tiempo. ¿Right? Potencialmente te pueden ejecutar en el intertanto. Uno puede obviamente pedir una medida precautoria, pero medidas precautorias toman tiempo, no necesariamente uno las va a ganar, etcétera, etcétera. La primera cosa que uno ve como un poco débil es, uno pensaría que si querían una norma transfronteriza efectiva, debieran al menos haber una lista de, llamémoslo, jurisdicciones preaprobadas, que uno pudiera ir y decir, esta jurisdicción me merece suficiente respeto internacional a efectos de darle ejecución inmediata y automática, idealmente. Lo segundo que tengo que decir que llama mucho la atención es que la norma chilena dice que una vez dada la aprobación, se suspende la habilidad de transferir activos y de celebrar actos y contratos y gravámenes. Una de las cosas que incluye transferir activos es hacer pagos, por ejemplo. Literalmente en inglés, transferir activos involucra o incluye el hacer pagos, y yo creo que el castellano significa exactamente lo mismo. Una de las cosas que yo leía en la ley y no me podía explicar es, ok, ¿significa esto que de repente el segundo juzgado civil de Santiago le está diciendo a la TAM deje de hacer pagos? ¿O deje de vender activos en el curso ordinario? Por ejemplo, deje de disponer de, exceso de comida, vender combustible que no necesiten, un montón de cosas que uno hace en el día a día de una empresa. Esas dos cosas se ven como al menos como obvias debilidades. Hay que decir, eso sí, de que el hecho de que la aprobación de la quiebra de la TAM haya pasado tan rápido y haya salido razonablemente bien, sin demasiadas observaciones o condiciones inusuales, es ciertamente un tremendo incentivo para tratar de ir en Chapter 11. A la segunda parte de la pregunta, la gran gracia que tiene el Chapter 11 es que es extremadamente flexible. Es extremadamente flexible. Esto es un tribunal de equidad con gente que es extremadamente capacitada. Los jueces de quiebra en Estados Unidos son profesionales extremadamente talentosos. Y eso hace que el Chapter 11 sea una jurisdicción muy interesante para una empresa que tiene un cierto tamaño y tiene problemas complicados de resolver. No me sorprendería que veamos más de estas con alguna frecuencia durante el próximo par de años. Yo creo que de eso va a ocurrir de todas maneras, ¿no? Adelante, Pablo, perdón. Sí, oye,
Sí, perdón, y un poquito vinculando esto. Andrés, respecto de las consecuencias que genera un Chapter 11 una vez que ya es en el fondo aprobado, ¿qué sucede con todas las obligaciones que se van en el fondo generando con posterioridad a esto? ¿Caen en el mismo tipo de reestructuración que se ha generado a propósito del Chapter o tienen en el fondo un tratamiento distinto? ¿Las deudas que se generan durante el capítulo 11? A ver, yo no sé si las que se generan, por ejemplo, en este periodo durante, tienen algún tipo de garantía o privilegio especial de pago, así como existe en Chile, ¿y qué pasa con las que se generan con posterioridad, una vez que esto ya está resuelto? ¿Tienen algún tipo de implicancia en lo que se haya acordado? Son dos espacios en el tiempo distintos. Todas las deudas, obviamente, incurridas antes de la petición, se tratan de acuerdo a la quiebra, ¿cierto? Es lo que consiste. Aquellas incurridas durante el procedimiento, depende. En general, todo deudor que failea para un Chapter 11 va a tener una aprobación para continuar el giro ordinario de sus negocios. Y en el giro ordinario de sus negocios, las deudas incurridas durante el Chapter 11 se pagan durante el Chapter 11 y se pagan con prioridad, porque le estás dando permiso al deudor básicamente para continuar en el comercio, ¿cierto? Y como tal, tienes que darle la tranquilidad a los acreedores de que van a ser pagados durante ese periodo. Hay algunas excepciones. Los deudores no pueden incurrir en transacciones inusuales o extraordinarias sin permiso judicial. Por ejemplo, el DIP. El DIP es una transacción extraordinaria y por eso tiene que ser aprobada separadamente. Y lo mismo se va a producir, por ejemplo, si quieres vender 2/3 de tus activos, si quieres vender tu planta principal, si quieres contratar un nuevo directorio por completo, toda esa clase de cosas. Contratar abogado, necesitas aprobación judicial. Una vez que emerges del Chapter 11, eres una nueva compañía, estás sujeta a las reglas ordinarias de comercio y de financiamiento, y te puede ir bien, que ocurre con mucha frecuencia, obviamente. Hay empresas que luego un Chapter 11 logran repuntar con extraordinario dinamismo, o te puede ir mal, y pasas a lo que llamamos humorísticamente un capítulo 22, 2 veces el capítulo 11, o el capítulo 33, que es 3 veces el capítulo 11. Como ocurrió con aerolíneas que failearon 2 o 3 veces, ¿cierto? Antes de que terminaron desapareciendo. Correcto, y yo creo que ya la de cierre, y nuevamente estamos como en 40 preguntas, pero el tiempo es corto. Aquí nos preguntan, ¿cuánto sería el tiempo promedio para que un Chapter 11 como Avianca o LATAM lleguen a la etapa de aprobar un plan? Bueno, la inquietud principal es que todavía no se sabe exactamente cuándo van a poder empezar a operar de nuevo, por lo menos la parte de la aerolínea que es de pasajeros. Eso creo que va a afectar exactamente cuánto va a durar el proceso. Yo diría que basado en la experiencia de nosotros, conociendo exactamente la cantidad de obligaciones que tienen las aerolíneas, las herramientas que existen para bregar con varios problemas que tiene la aerolínea, creo que va a ser un proceso por lo menos de 12 meses, tal vez llega a 18 o 24 meses. Esta no va a ser una quiebra expedita, esta no va a ser una quiebra hecha en un periodo corto de tiempo. Evidentemente es una quiebra que no venía con preacuerdo con los acreedores, no tiene ninguna de las características que uno ve en quiebras que se resuelven muy, muy rápidamente. Y digo quiebra como en capítulo 11, obviamente, no como en liquidación. Excelente, muchas gracias. Pablo. Sí, bueno, Pedro, Andrés, la verdad es que quedaron muchas preguntas, como dijimos antes, y se las haremos llegar porque la verdad es que son preguntas muy interesantes, lamentablemente por tiempo no hemos podido en el fondo hacerlas todas, pero queríamos darle las gracias de verdad a los dos por haber en el fondo estado participando en esto. Creo que es un tema evidentemente muy relevante y que particularmente, a propósito particularmente del caso Avianca, el caso LATAM, se han hecho muy evidentes dentro de nuestros países, dentro particularmente de Latinoamérica. Así que creo que la verdad ha sido una muy buena exposición, se les agradece mucho, ha sido muy clara, creo que efectivamente se han resuelto muchas dudas y la verdad, como oficina CIPA Abogados y Martinot Abogados, solo queremos darle las gracias por haber en el fondo estado presentes ahora y espero que para toda la gente que también participó, que ha sido un gran número,
de personas, también haya sido de verdad muy provechosa esta experiencia. Quedamos a las órdenes de todos ustedes. Aprovechamos mucho la oportunidad y muchísimas gracias. Pedro. Gracias, Pablo, Fernando, muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Excelente. un gusto a todos y Luego. hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, gracias.